Perdón el retraso. Yo soy Raquel Cruz, como me han presentado, trabajo vinculada a la Fundación Pública de Medicina Xenómica y sobre todo muy vinculada al CGEN, al Centro de Genotipado. Y para resumir un poco en 10 minutos uno de los proyectos que hemos desarrollado en el CESGA, yo creo que es casi más interesante que os comente cuál es un poco mi flujo de trabajo dentro del CESGA, porque yo tengo como una pequeña unidad dentro del grupo y dentro asociado a la fundación que vendríamos a hacer pues el apoyo estadístico, el análisis estadístico de datos genómicos de muchos proyectos de investigación. Entonces, básicamente hacemos análisis tipo GWAS, que sería un poco el ejemplo de lo que os voy a hablar en el caso del proyecto de COVID, y un GWAS es un estudio de asociación a escala genómica. Básicamente lo que consiste es en realizar primero el genotipado de una serie de muestras que son las que queremos estudiar. En este caso pues sería un grupo de casos de la patología o del fenotipo que se quiera, como casos de COVID, y un grupo de controles. Se extrae el ADN y en el CGEN, en el Centro Nacional de Genotipado, es donde tenemos las plataformas de genotipado de alta cobertura con las cuales pues conseguimos, ya con arrays comerciales, conseguimos la información genética para un gran número de marcadores a lo largo de todo el genoma, típicamente en torno a unos 800.000 marcadores. Eso sería lo que es el genotipado. ¿Esto cuál? ¿Dónde tiene el curso? ¿Tiene puntero? No. Vale. Bueno, después del genotipado, lo que hacemos, bueno, lógicamente es donde empieza, digamos, nuestro trabajo, el trabajo bioinformático, con toda una parte de control de calidad muy exhaustiva, etcétera, no me voy a parar, y luego lo que es el estudio de asociación en sí, el estudio estadístico. El análisis estadístico que se hace realmente puede ser muy básico, puede ser un análisis de regresión logística, un modelo mixto con covariables, pero puede ser un análisis muy sencillo. Es decir, nosotros no necesitamos en esta fase una gran capacidad de cálculo, sino que nuestro problema, entre comillas, es que es un análisis que se hace, que a la vez es una gran ventaja, que se hace marcador a marcador. Es decir, en cada uno de esos 800.000 puntos nosotros miramos si hay diferencias en la frecuencia de los genotipos entre casos y controles. Y así es como decimos que un SNP, que un polimorfismo, que una variante genética está asociado con lo que estamos estudiando. ¿Qué ocurre? Que luego, lógicamente, puede haber más estadística, puede haber muchas más cosas, pero sobre todo lo que se nos ha complicado desde hace unos años es que ya no nos vale con mirarlo en 800.000 puntos del genoma. Es decir, cuando hablamos de un GWAS, de un estudio de asociación de verdad a escala genómica, lo normal es que pasemos antes por una fase que es la imputación. Lógicamente aquí ya voy marcando algoritmo, es decir, tiene parte de laboratorio, pero tiene muchos algoritmos ayudando y a veces dando la lata, ¿no? La parte de la imputación sería simplemente deducir o inferir, predecir el genotipo que hay en los puntos que no hemos obtenido el genotipado en el laboratorio. Partimos de unos 800.000 puntos, pero inferimos qué genotipo pueden tener esas muestras en muchos huecos de los restantes, ¿no? Lo normal es utilizar softwares, que esto sí que ya tienen una capacidad, unas necesidades de computación y unos tiempos bastante más altos. Alguno de ellos lo hemos probado a utilizar en el CESGA, pero últimamente la verdad es que hemos utilizado, porque se ha puesto como muy de moda y en el caso del COVID pues hemos ido un poco todos de cabeza a esto, a utilizar uno de estos softwares que quizás a lo mejor no es el mejor, pero sí que es muy cómodo y está muy aceptado, y que además típicamente se utiliza también un servidor propio en la Universidad de Michigan, que son los desarrolladores del software, y eso nos facilita bastante las cosas. De aquí lo que nos salen son archivos que en vez de tener la información para 800.000 puntos, tienen en torno a 40 millones de puntos. Información genética en unos 40 millones que después del control de calidad nos quedan en unos 10. Esa es la parte que sí que metemos en el CESGA porque necesitamos hacer ese estudio de asociación que os comentaba antes, o sea que es de 1 en 1, pero 10 millones de veces. Esto es bueno, realmente el hecho de que sea o es cómodo, el hecho de que sean datos genómicos, porque estos son análisis que se hacen de 1 en 1, es decir, la mayoría en esta fase no se analiza teniendo en cuenta lo que pasa alrededor. Entonces eso significa que en genética lo tenemos muy fácil porque podemos dividir todos los scripts por cromosoma, por ejemplo, o incluso por sección, por chunk de cromosoma, porque todo eso van a ser análisis igualmente válidos. Nosotros vamos a hacer el análisis en cada uno de esos puntos y luego esos resultados se combinan, es decir, nosotros vamos a obtener un archivo único, un output global con 10 millones de filas en el que cada fila tiene el resultado de este test de asociación para cada uno de esos marcadores. Un efecto, o sea, una beta, un error estándar y una probabilidad. Eso es lo que se representa en este tipo de gráficos que se llama Manhattan Plot. Manhattan aquí es un poco, bueno, sobrado, pero la idea es tener un Manhattan Plot. La idea es encontrar rascacielos. Es decir, no es más que un plot de la probabilidad de
todos estos test, estos 10 millones de test a lo largo del genoma. Como los tenemos ordenados por cromosoma y posición, la idea es que si tenemos un gen que de verdad tiene que ver con lo que estamos estudiando, muchos marcadores de ese gen o de esa zona van a tener una señal de asociación muy fuerte y se nos va a formar un rascacielos, que es lo que queremos. Luego empieza otro trabajo que ya no necesariamente tiene por qué ser ya en el CESGA, porque computacionalmente muchas veces no es tan costoso, que sería la interpretación de esas señales, que son muchos análisis secundarios para ver si tiene base biológica, si tiene aplicaciones terapéuticas, etcétera, etcétera. En el caso del COVID, que es lo que os quería comentar muy brevemente, bueno, pues en los últimos años, lógicamente, y con la pandemia, parte de mi trabajo y del de mi grupo ha estado centrado en este proyecto, que es un consorcio que empezamos prácticamente cuando nos confinamos, como mucha gente a lo largo de, bueno, en todo el mundo, que nos pusimos a mirar si había una base genética detrás de la gran variabilidad de gravedad que se veía en los pacientes COVID. Hay gente muy grave y gente que lo pasa totalmente asintomática. Entonces, la idea era el esquema que os acabo de contar. Reclutamos un montón de pacientes COVID, fuimos más de 400 investigadores de países de España y de algunos países de Latinoamérica. Pero lo que os comento aquí es el análisis que hicimos a nivel europeo. ¿Por qué? Porque como parte del control de calidad de las muestras, y lógicamente sin pararme mucho, digamos que es como más sencillo encontrar señales de asociación, sobre todo y más cómodo en los grupos ancestralmente homogéneos, por así decirlo. Entonces, analizar un grupo de europeos siempre es como, en principio, mucho más directo. También tenemos un artículo en población latina, que sí que teníamos, lógicamente, muchas muestras, pero eso ya no lo comentamos aquí. Población europea. La mayoría de los estudios, la mayoría de los GWAS que se empezaron a aparecer y donde las primeras señales fueron también en población europea, y estos resultados además eran más fácilmente metaanalizables pues, con esos otros estudios que se estaban haciendo. En este caso, en esta primera fase, analizamos unos 15.000 españoles de origen europeo con los marcadores genotipados. Después de la imputación nos quedaron unos 9 millones y hicimos nuestro propio estudio, nuestro propio GWAS. Lo publicamos como un estudio independiente. Y también participamos, bueno, y encontramos alguna señal de las que ya se estaban publicando, porque siempre había gente que nos llevaba la delantera, digamos, pero también encontramos alguna cuestión un poco particular nuestra, como que era una diferencia en la magnitud del efecto entre hombres y mujeres, que no se había documentado, y también algún gen nuevo, como el gen de la aquaporina, que tenía mucho significado biológico. Lo bueno de un GWAS, de esta parte que os he contado, que es la que desarrollamos en el CESGA y que es un poco el cuello de botella, que es obtener estos resultados masivos a lo largo de todo el genoma, es que luego es obligatorio ponerlos públicos al alcance de cualquiera de la comunidad científica. De forma que estos summary statistics, estos estadísticos resumen que este archivo de 10 millones de filas, digamos, con los resultados que se plotean en este Manhattan Plot, son fácilmente metaanalizables en grandes consorcios internacionales. En el caso del COVID fue fundamental. Se constituyó un macroconsorcio, HGI, que ha agrupado pues, a más de 50 estudios a lo largo del mundo y que lógicamente tiene muchísima más potencia para encontrar señales, y es lo típico que da pues, muy buenas publicaciones, ¿no? Y tenemos pues, mucha más potencia para detectar. A pesar de que muchos de los estudios que estaban incluidos en sí mismos no encontraban ni siquiera alguna señal como encontrábamos nosotros, ¿no? Pero lo que os quería comentar, pero también muy brevemente, es otro metaanálisis en el que participamos, que no era tan grande a priori, no era un consorcio tan potente como el HGI, pero que, bueno, publicaron, creo que fue 4 Natures, sobre la base genética del COVID, simplemente, ¿no? Era un consorcio liderado, una cohorte muy grande, más bien, liderada por la Universidad de Edimburgo, y entonces aquí nos pidieron colaboración para darles nuestros summary statistics, los resultados, digamos, de nuestro GWAS, y en conjunto con otro consorcio también pequeñito, o sea, con otro grupo semejante al nuestro, hicieron un metaanálisis de forma que validamos 49 señales a lo largo de todo el genoma, 16 de las cuales eran nuevas, y a título personal me hacía especial ilusión que se validara, que se confirmara la señal que habíamos encontrado nosotros en la aquaporina. Como os comentaba antes, y ya para acabar, lo importante también de un GWAS es, después de hacerlo, poder entenderlo, poder interpretarlo. Entonces hace falta cada vez más análisis secundarios, posteriores, análisis de, por ejemplo, de todas esas genes, de todos esos supuestos rascacielos o edificios de cierta altura que encontramos en el Manhattan Plot, ver, por ejemplo, si esos genes se expresan diferencialmente en unos tejidos en otros, ver qué genes pues, provocan una alteración en la proteína que pueda tener que ver con la enfermedad, o ver, sobre todo, si tiene una alteración, si tiene una aplicación terapéutica. En el caso del COVID y con la urgencia que teníamos todos, el poder
hacer un GWAS, obtener resultados tipo GWAS de una forma rápida y apuntar genes que pudieran ser dianas terapéuticas que nos ayudaran en el reposicionamiento de fármacos fue fundamental. ¿Qué es el reposicionamiento de fármacos? Algo tan sencillo como, vale, si aquí me sale, si en el caso del COVID me encuentro señales en un gen cuyo producto ya es una diana terapéutica, es decir, ya está participando en un fármaco que a lo mejor está diseñado para otra enfermedad, sin duda, está diseñado, está utilizándose en otra enfermedad, pero actúa sobre el producto de este gen, también me vale para el COVID. Y fue lo que nos pasó un poco aquí. Este grupo ya lo habían avanzado en un artículo anterior, pero en este artículo también se ratificó, digamos, la importancia o la eficacia que podía tener el baricitinib, si lo he dicho bien, sobre COVID grave. Era un medicamento que estaba para artritis reumatoide, creo que decían, pero tanto el gen TIC2, que ya lo habían encontrado, como JAK1, que apareció en este estudio, pues se veía que el producto de este gen era la diana un poco de este, y fue uno de este fármaco. Y este, que yo sepa, fue uno de los primeros, si no el primero, que se aprobó tanto en Estados Unidos como en Europa para su uso en casos extremos de COVID grave. Nada más.